La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, hay una amplia gama digamos, de limitaciones a los ejercicios de los derechos fundamentales de las personas, tanto de integridad física, sociales, económicas, culturales, políticas. En fin, en Latinoamérica y específicamente en Centroamérica podemos ver todas esas violaciones de los derechos fundamentales de las personas en toda su amplitud. Cuando uno caracteriza la historia de Latinoamérica, observa que hay factores de orden violentológico que han sido la forma de dirimir conflictos. Más o menos esta ha sido la realidad histórica de nuestro subcontinente y en determinados momentos esta violencia cobró características de violencia política, sobre todo en la década de los 60, los 70, al tenor de la Guerra Fría, pues quedaron los ingredientes para que una vez resueltos estos conflictos, pues se generaran condiciones de violencia que estallaron en el marco de la violencia de delincuencia común y luego de violencia estructurada, organizada, al tenor de maras en el norte de Centroamérica, que es todo un nuevo fenómeno de orden organizativo criminal, y también las entidades adscritas a los carteles que se dedicaban al tránsito y distribución de drogas. Los principales victimarios en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, son jóvenes varones y las principales víctimas también son jóvenes varones. Los estudios que hemos realizado en el país de parte del Consejo de la Persona Joven también nos muestran eso, ¿verdad? La persona joven es quien más sufre violencia, ya sea a nivel social, ¿verdad? Muchas veces porque se le discrimina, y también por su apariencia, por sus gustos, por su forma de vestir, igual por el tema de lo que es la criminalidad, ¿verdad? Pero el tema de la seguridad no es el tema. La verdadera seguridad de Centroamérica pasa por el desarrollo humano sostenible. Y ese es el tema que a veces no se quiere abordar en estos momentos. Ya nos dimos cuenta en los 80 que si todo lo llevamos hasta las armas, no es salida. Lo que encontramos son poblaciones olvidadas y golpeadas que no pueden lograr desarrollo. Centroamérica es probablemente el lugar más violento en el mundo. Ya tenemos ciudades como Tegucigalpa que son más peligrosas, más violentas que quizás Bagdad durante la guerra. Vivimos definitivamente en uno de los territorios más violentos que existen de momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en este programa en el análisis del tema de la violencia en Latinoamérica. Esto en el marco del segundo diálogo multisectorial para la construcción de la paz y la prevención de la violencia, el cual es organizado entre la Universidad Nacional, en concreto la Escuela de Relaciones Internacionales, y Funda OJI. ¿Por qué queremos hablar del tema de la violencia en América Latina? Porque definitivamente nos toca a todos y a todas, independientemente de donde estemos, de la posición en que estemos, de nuestro origen. Es un tema que nos interesa a todos porque somos una región conjunta, articulada, con un antecedente histórico muy importante y con un futuro también muy importante por construir. Entonces, precisamente por eso vamos a hablar hoy de este tema, un tema definitivamente trascendental en la vida de
los países latinoamericanos. Para hablar de esto, hoy contamos con la participación del señor Antonio Barrios, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, Antonio. Muchas gracias. También nos acompaña hoy Jared Orway, quien es estudiante del doctorado en Estudios de Paz de Bradford University de Inglaterra. Bienvenido. Gracias, Miguel. Y además contamos con la presencia de Fernando Murillo, director ejecutivo de Funda OGI. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, definitivamente cuando tocamos el tema de la violencia en Latinoamérica, entre otros muchísimos temas que nos preocupan a las y los habitantes de esta región, el tema de la violencia salta casi que en todas partes donde uno mire, porque realmente es preocupante los índices, ¿verdad?, de violencia en sus diferentes manifestaciones que están dándose en esta región, y también la situación de vulnerabilidad de algunas poblaciones como la población joven, como veíamos en el resumen del video. Por eso fue que nosotros decidimos realizar este programa, para tomar conciencia sobre una situación que nos afecta a todos y todas, independientemente de dónde vivamos y quiénes seamos, porque somos parte de esta región latinoamericana. Tal vez para empezar esta conversación me gustaría que ustedes me ayuden a compartir con la gente que nos acompaña cuál es la situación que se vive en materia de violencia en América Latina. ¿Qué tan seria puede ser esta situación? Gracias. El tema sin duda es crítico para la realidad de la región en este momento. No solamente para la región centroamericana, sino para todas las Américas y el mundo en general. Nosotros, desde la visión de la prevención de la violencia, tenemos que estar en continua observancia de qué relación tenemos entre países y cómo esa relación entre países interviene o no de una u otra forma. La población joven actualmente es una de las poblaciones más altas o más representativas en la América Latina, y al mismo tiempo somos los que tenemos una mayor predisposición a la violencia. Es por esto que hemos decidido generar una serie de iniciativas que permitan el estudio, el análisis y la puesta en práctica de estrategias que permitan abordarlo de una forma integral. En los temas que yo estuve leyendo veía que 6 o 7 de los países más violentos del mundo están en América Latina, y que en el caso de Centroamérica particularmente, en los últimos 3 años se ha convertido en el territorio más violento en América Latina. Entonces, tenemos primeros lugares de cuidado, ¿verdad?, en el mundo, pero también en nuestra región centroamericana el tema es de preocuparse. Sí, desafortunadamente en el caso de Centroamérica en particular, tiene el problema serio de que ha estado prácticamente más de 60 años en conflicto continuo. Todos vimos a lo largo de la historia, y principalmente en los últimos 25 o 30 años, que en cada una de las sociedades centroamericanas hubo momentos de violencia muy, muy serios, al punto de que llegaron a constituirse movimientos guerrilleros que lucharon contra gobiernos militares, y eso contribuyó también precisamente que la guerra, en el caso de la región centroamericana, se recrudeciera a tal punto de que prácticamente la sociedad como tal, la sociedad inocente de esos grupos, fuera la que llegara a sufrir más. Los procesos de paz en la región centroamericana conllevó también no solamente a una terminación propiamente del conflicto, sino que incluso no se ha logrado resolver, en el caso de Centroamérica, el tema más polémico, que fue lo que generó la guerra, precisamente la exclusión y la pobreza extrema que Centroamérica ha tenido siempre. Y eso es una de las grandes deudas que precisamente el Estado tiene todavía hoy por resolver, y ha conllevado a todo lo que los problemas que tenemos de grupos organizados, maras, pero es por una cuestión estructural histórica también, ¿verdad? Sí, evidentemente la violencia es un fenómeno multidimensional, y la historia de Centroamérica, de hecho, si hablamos de los años 80, ya vemos que hoy en día experimentamos en Centroamérica, vemos en Centroamérica más muerte y más homicidio que en los 80. Entonces, eso es un fenómeno muy, muy importante que hablar, y hay que recordar también que estamos en un momento muy oportuno. Es decir, tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de entender y generar nuevos conocimientos acerca de lo que es violencia, y verlo porque como es violencia puede ser estructural, tanto como algo más directo, digamos, agresión física. Entonces, si bien entendemos que violencia es multidimensional, realmente tenemos que rogar que todos, si es algo en la mente, es algo en la conciencia de la comunidad,
es tan importante reconocer que hay posibilidad de atacarlo y de transformarlo, porque es un fenómeno también reproductivo. Una de mis preocupaciones, y es parte precisamente de los estudios que hacemos en la Escuela de Relaciones Internacionales a través de diferentes estudios o sesiones o cursos, es el problema que prácticamente todos los países a nivel mundial están viviendo, que es precisamente un debilitamiento del Estado. Sí. Y del involucramiento del Estado precisamente en lo que tradicionalmente hace 25 o 30 años le competía hacer, es decir, realmente velar porque la sociedad tuviera un desarrollo pleno, sostenible, pero producto de la globalización, producto de la distensión, producto de la llegada de nuevos actores internacionales que han debilitado el Estado mismo, le ha sido imposible al Estado poder de alguna manera retomar ese cuidado que solía tener sobre la sociedad. Educación para todos, acceso al trabajo, evitar hasta donde fuera posible o disminuir los índices de exclusión, dar esperanza a la gente de que a través de un trabajo va a tener empleo. Entonces, esa ausencia del Estado, ese debilitamiento del Estado mismo ha conllevado precisamente a que hoy en día, y al menos de los últimos 20 años para acá, haya aumentado precisamente el desempleo y muchas otras cosas más, en la cual principalmente los jóvenes son los que son más vulnerables precisamente en función de eso. Sí, precisamente ahora que usted menciona el tema de los jóvenes, Una Mirada conversó con algunos expertos y prácticamente todos y todas ellas manifestaron preocupación por el tema de la juventud, tanto en Centroamérica como en América Latina como globalidad, pues consideran que es la población más violenta del continente, pero al mismo tiempo son las personas que están siendo más afectadas por esta situación social. En Latinoamérica, específicamente en Centroamérica, una gran parte de las violencias están vinculadas con poblaciones específicas como son las mujeres, que son más frecuentemente víctimas de violencias, y eso principalmente en los espacios privados, a lo contrario de los varones, que son más víctimas en los espacios públicos. Las poblaciones jóvenes, o sean personas entre los 16 y los 25 años, son más tanto víctimas de violencias físicas, de integridad física, como también victimarios. Los principales victimarios en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, son jóvenes varones, y las principales víctimas también son jóvenes varones. Es parte de un círculo vicioso, ¿verdad? Que es algo que no podemos dejar de lado, que parte también de la exclusión social que sufren algunos sectores de la juventud del país, los impulsa a actuar con esas formas de violencia, ¿verdad? Ya lo decías, en el tema de la criminalidad, ¿verdad? Efectivamente, muchos de quienes caen en este tipo de actos son personas jóvenes, ¿verdad? Que son entre los 12 y los 35 años, ¿verdad? Entonces, es parte de la exclusión que se genera a nivel de la sociedad costarricense, ya sea por falta de oportunidades educativas, falta de oportunidades de empleo, que muchas veces empuja a que sean pues estas quienes también ocasionan este tipo de actos de violencia. Definitivamente un tema preocupante, que nuestros jóvenes sean protagonistas y al mismo tiempo víctimas de esta violencia que nos aqueja en la región. Sí, sin duda. Todo este sistema de exclusión que se genera a través del debilitamiento de los estados, del debilitamiento de la capacidad de los gobiernos para incidir en estos espacios, genera toda una cultura de desencanto, de desinterés, y también un fenómeno en el cual el joven no tiene esos espacios de participación, no tiene esos espacios de crecimiento para poder satisfacer tanto sus necesidades básicas como sus necesidades generales en términos de interacción social, lo que se ve y genera una vulnerabilidad sistemática, ¿verdad? Y esto, sin duda, también es acompañado por parte de los medios de comunicación. Claro. Leemos en los periódicos, escuchamos en las noticias, y siempre hay un gran énfasis. Los jóvenes atacan, jóvenes asaltan, somos seres humanos, jóvenes o adultos, pero todos tenemos en alguna medida que ver que la juventud tiene un rol protagónico, pero también se le sobreexpone y se le sobreprotagoniza dentro del fenómeno de la violencia. Bueno, es evidente, y los ejemplos en América Latina sobran, en el sentido de que donde no hay presencia de Estado,
en cualquier parte del territorio que le compete gobernar y incluso proteger, va a ser un campo propicio, sobre todo en lugares, sobre todo en regiones donde hay mayor pobreza, mayor exclusión, mayor desesperanza, como bien decía Fernando. Va a ser el caldo de cultivo, va a ser el lugar propicio para que el narcotráfico, el cartel de la droga o el crimen organizado se inserte. Y desafortunadamente, para mal, porque esto nunca es para bien, para mal, la gente pobre que se ve obligada a ser parte por una cuestión de necesidad de esa dinámica, pues de repente se ve involucrada en toda esta situación de violencia que termina, como usted bien dijo, Maribel, terminan siendo los protagonistas y las víctimas a la vez. Entonces está comprobado que eso es una de las cosas que está aquejando en América Latina. Sí, efectivamente. Creo que la importancia de hablar, cuando hablamos del Estado y la presencia del Estado, efectivamente es muy importante, es imprescindible. Pero también tenemos que pensar en que hay que invitar la perspectiva y las vivencias y tenemos que extender la invitación a las personas en las comunidades y los pueblos que experimentan violencia, a que comparten con nosotros también académicos y profesionales, ¿verdad? Y hasta los mismos funcionarios del gobierno, para que entendamos realmente esa realidad. Si no invitamos y escuchamos esa realidad, no vamos a realmente poder crear las políticas de parte del Estado y la presencia apropiada para que podamos enfrentar verdaderamente la violencia. Que se empoderen también, que no esperen que el Estado u otros lo resuelvan. Efectivamente, efectivamente. Sí, definitivamente es un tema en el que todas y todas tenemos parte. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos. Quédese aquí en Una Mirada que ya volvemos. La Universidad Nacional cuida de su salud. Por eso, del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, realizará su tradicional Feria de la Salud, en la cual se ofrecerán servicios como mamografías, radiografías digitales, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, así como consultas médicas generales y especializadas, todo a precios muy accesibles. Reserve su cita en la Feria de la Salud de la Universidad Nacional en el sitio web www.fundauna.una.ac.cr/salud. Visítenos y disfrute de actividades varias para la prevención y promoción de la salud. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. Regresa usted con Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINAC S.A. Hoy con el tema de violencia en Latinoamérica, donde tenemos índices altísimos, pero que también se están reflejando en Centroamérica y por ende nos interesa a todos y todas los habitantes de esta región. Ustedes estaban mencionando en el segmento anterior que las manifestaciones de la violencia son múltiples. Tenemos violencia relacionada con el narcotráfico, violencia relacionada con el militarismo, con la violencia contra los derechos humanos, el tema de violencia intrafamiliar. Al final, todas estas múltiples manifestaciones pues tienen un origen común y desgraciadamente las víctimas pues siempre son las poblaciones más vulnerables, de verdad, que están casi que indefensas ante las múltiples manifestaciones de este mal social. ¿Cuál considerarían ustedes que pueden ser algunos de los orígenes que pueden tener estas múltiples manifestaciones en un continente que la verdad tiene una historia común que ha sido difícil, pero que también tiene múltiples oportunidades, unas grandes fortalezas para superar sus dificultades y salir adelante? Bueno, puedo mencionar dos en el sentido de que una es histórica, como lo dijimos anteriormente, en el sentido de que América Latina se ha caracterizado por tener una violencia política de muy larga data y que han sido muy breves los espacios en la misma historia que ha logrado pues, las diferentes sociedades en América Latina lograr establecerse, digamos, como tal, estabilidad política, estabilidad económica o incluso desarrollo social en general. Pero también hay una que es multifacética en el sentido de que cuando empieza la pobreza como tal y el descuido del Estado a no tener presencia en la sociedad, eso conllevó también a que
otros grupos fuertes, incluso desafortunadamente más fuertes que el Estado mismo, lograran incluso insertarse en aquellos sectores que eran extremadamente vulnerables. Eso conllevó también a que la respuesta que eso generó fue una lucha de espacios de poder por los mismos grupos, el mismo crimen organizado, claro, que conllevó a que tengamos hasta este momento en América Latina y sobre todo en la región centroamericana brotes de violencia muy constantes en diferentes partes de cada uno de los países. También hay otro aspecto clave que de alguna manera se está haciendo mal como para tratar de paliar la situación o pretender resolverla, y es de que lo que están haciendo los estados por una cuestión de desesperación es precisamente lo que están haciendo es lanzar a las Fuerzas Armadas a la calle a patrullar. Y eso es una visión o eso es una medida de alguna manera no solamente errónea, sino de muy corto plazo, porque lo que hacen de alguna manera es responder al clamor popular de una violencia que ya prácticamente es insostenible. Pero eso es una medida transitoria, de corto plazo, porque en realidad la medida real es que el Estado de alguna manera pueda retomar el rol que antes tenía para realmente lograr desarrollo social. Sí, al final la gente se siente como atrapada, ¿verdad?, entre el crimen organizado, entre otro tipo de violencias y un Estado al que tal vez esperaría recurrir para que se le solucionen estas situaciones o por lo menos sentirse protegido, que también reacciona con violencia. Entonces, es una situación bien difícil. Sí, sin duda el fenómeno de la educación es algo que también tiene muchísimo que ver con este tema. Tenemos poca accesibilidad. Ha habido un deterioro en los procesos de educación y en la capacidad de acceso también de las personas a educación de mayor calidad, a educación más flexible inclusive, porque la violencia se aprende, la violencia se va generando y va progresivamente. Si desde la escuela empezamos a tener modelos relacionales inapropiados, en el futuro sin duda alguna vamos a tener modelos relacionales inapropiados. Desde el mismo proceso educativo donde los facilitadores, quienes deberían de ser facilitadores, estos llamados profesores o profesoras, ejercen también actos de violencia con el niño cuando quiere expresar su opinión, cuando quiere decir lo que piensa más allá de lo que la estructura establece. Entonces tenemos que ver la multidimensionalidad y la multicomplejidad que la violencia tiene. Podemos ver macroconceptos como las maras, como el narcotráfico, pero también tenemos que partir desde el micro y tenemos que aterrizar allí también en cómo podemos replantear, reevolucionar, decimos dentro de la Fundación, un concepto de procesos de educación más integrativos, más conectivos, que generen conectividad entre las personas y reduzcan las brechas entre las diferencias que tenemos a nivel social, a nivel comportamental, a nivel ideológico. Sí, a nivel interpersonal, ¿verdad? Y es importante, si la violencia se reproduce dentro de un sistema, tenemos que encontrar los espacios donde efectivamente, como usted preguntó, ¿cuál es el origen, verdad? ¿Dónde está y cómo lo atacamos, verdad? Y podemos pensar justamente en lo que es las relaciones interpersonales, tanto como relaciones entre lo micro y el macro, ¿verdad? Entre poblaciones, comunidades y fuerzas armadas, por ejemplo, o policial, por ejemplo. Yo hago mucho trabajo en lo que es la prevención de violencia en Brasil, y la policía es una cuestión muy importante allá, porque lo que hay que hacer es mirar no solamente a las comunidades vulnerables, pero a nosotros que tenemos el privilegio de poder hacer cambios y poder modificar a veces las estructuras, tal como la policía, ¿verdad? Y cómo se comportan y cómo llevan a cabo su trabajo para poder educar y formar realmente esos agentes de cambio que son, de hecho, en este ejemplo de parte del Estado, para que se mejore esa relación interpersonal entre agentes del Estado y gente de la comunidad. Bueno, sin duda el factor de educación, como dijo Fernando y Jared, son claves más que cualquier otra cosa en la sociedad. Pero si hay pobreza extrema, por ejemplo, en la sociedad, la gente se tiene que ver obligada a abandonar su estudio y a ir a trabajar. Y si encuentra también un campo laboral muy reducido desde todo punto de vista, lo obliga a esa persona todavía a terminar de delinquir precisamente por una cuestión de sobrevivencia. Claro, sí, en efecto. Una Mirada consultó con varios expertos sobre este tema de los orígenes y ellos manifestaron particular preocupación por el tema de la crisis social e institucional
que afecta a nuestras naciones latinoamericanas, precisamente que convierten a regiones como Centroamérica en tierra fértil para el crimen y la violencia. Pues yo trabajo más, digamos, desde el punto más específicamente sobre Guatemala, y ahí, digamos, la violencia está principalmente vinculada, diría, digamos, al Estado, y digamos como el Estado históricamente ha estado reproduciendo la violencia y ejerciendo la violencia. Por ejemplo, en el caso de Guatemala está directamente vinculado al tema de la impunidad, y digamos la impunidad, ningún país centroamericano tiene esta cuota de impunidad como Guatemala, ¿verdad? Donde hay un 98% de asesinatos que quedan impunes, ¿verdad? Entonces al final un buen terreno para ejercer un crimen, ¿verdad? Porque digamos este incumplimiento de las instituciones está directamente vinculado a la reproducción de la violencia, ¿verdad? Pero el tema de seguridad para Centroamérica hay que ubicarlo en un elemento fundamental. Hay un Estado ausente en la mayoría de los países centroamericanos, un Estado que no responde a los requerimientos. Solo pensemos que en Nicaragua la capacidad del Estado es mínima, en Honduras. Entonces, si hay un Estado y hay demandas sociales muy fuertes, si hay una brecha económica muy fuerte, si hay una brecha social muy fuerte, evidentemente se convierte en unas sociedades muy violentas. Con un elemento, las deudas sociales que vienen desde los 80 para acá no se han respondido. Eso hizo que una generación de jóvenes de Centroamérica no tuviera capacidad de insertarse en nuevas capacidades. El tema, en un sentido amplio, no es estrictamente de seguridad. Y es que el tema de la confianza, de esa sensación de seguridad, también está el tema de lo que en un programa anterior de Una Mirada expertos chilenos y argentinos denominaron una cultura del miedo, que en algunas sociedades latinoamericanas se ha perpetuado esa cultura del miedo que inició en los 60, 70, ¿verdad? Se aplacó por, entre comillas, en los 80, 90, pero que persiste y que ahora además se traduce no solo en el temor hacia, no sé, el militar o, ¿verdad?, o la violación de derechos fundamentales por estas estructuras militares, sino también a esa sensación de inseguridad del crimen, de que tenemos que protegernos, de que tenemos que estar armados. Esto, de alguna forma, me imagino que tampoco contribuye en este trabajo que tenemos que hacer para trabajar la violencia y tratar de acabar con ella. Inclusive creo que va más allá. Lo comentábamos ayer con un grupo de estudiantes, con el grupo de estudiantes del profesor Barrios en una mesa que teníamos de diálogo, la normalización de la violencia también. Exacto. Cómo la normalización de la violencia hace que este fenómeno también escale progresivamente. Los niños en las caricaturas ven violencia, los videojuegos son violencia, las noticias son violencia, el periódico es violencia y empieza, inclusive cuando uno se pone a analizar la estructura de ese periódico, uno ve que lo primero que empieza es con todo aquello violento, con todo aquel suceso y aquella situación. Entonces tenemos que verlo como ese fenómeno estructural, ¿verdad?, que está presente y escala. A mí lo que me preocupa es de que es muy normal encontrar ahora de que, es decir, uno escucha a la gente que dice, bueno, mataron a 2 personas ayer, por ejemplo, o la noticia el día siguiente, como bien dice Fernando, todo, con eso es lo que nos reciben el día. La sociedad encuentra normal que eso ocurre. A mí, la preocupación mía es esa, cuando la sociedad va asimilando de que eso es muy normal, de que no es otra cosa la que nos dicen porque a diario nos bombardean y nos dan la bienvenida, buena mañana, con ese tipo de cosas, las sociedades sin darse cuenta llegan a asimilar que eso es normal. Esa es la forma de resolver los conflictos. Exactamente. De manera violenta. Y eso, claro, eso contribuye al temor de que, y lo voy a decir de esta manera, si me va a tocar a mí ahora, si voy a ser víctima o tendré que actuar precisamente porque me van a asaltar y voy a ser incluso victimario. Entonces, cuando eso se ve como algo muy normal, es cuando se empieza a generar esa idea muy arraigada todavía en algunos países que tuvieron violencia extrema, como El Salvador, en una cultura hacia la guerra, en una cultura hacia la violencia. Y que eso, y lo hablábamos de hecho ayer en el rato después de la clase, que cuesta cambiar esa cultura de la violencia, esa cultura de la guerra, a una cultura
hacia la paz. Sí. Y eso toma muchos años. Sí, sobre ese tema, el ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, comentó que el fenómeno de la violencia le impide a la ciudadanía ver más allá de esta problemática, por lo que su percepción de la inseguridad aumenta. Lo peor de los escenarios dominados por la violencia es que nos condicionan a solo apreciar y poder detectar la violencia y no detectar las cosas buenas que suceden en un entorno social. Entonces, la violencia no solo está ahí en el acto de materialización de agresiones de seres humanos contra seres humanos, sino también en la forma en que percibimos y vemos el mundo. Si no nos logramos emancipar de esa especie de fijación de solo detectar la violencia y querer resolver la violencia a través del ejercicio de la violencia, si no damos espacios para también poder apreciar los elementos positivos de orden pasológico, de orden pacífico que se hacen en las sociedades, también estaremos siendo dominados por esa visión violentológica para apreciar la realidad, y creo que ahí las universidades tienen mucho que hacer para enseñar formas de captación de la realidad que impliquen no solo ver el factor dominante que pareciera ser hoy la violencia, sino también los otros elementos que parecieran que porcentualmente son más dominantes, pero que curiosamente no vemos tanto. Percepción de la violencia, ¿qué tanto nos afecta esto? Muchísimo. Comentaba anteriormente también que en el primer foro de seguridad ciudadana que se desarrolló en INCAE hace un par de años, en el análisis que hacíamos un grupo que participamos en este foro, hablábamos de cómo la violencia es un asunto de percepción, cómo la seguridad es un asunto también de percepción. Creemos que hay un fenómeno que los medios insisto, ¿verdad? Nos ensanchan, nos los hacen más grande, más evidente, y creemos que estamos en una posición también de vulnerabilidad. Eso nos hace que hagamos casas cada vez más llenas de rejas, que haya cada vez más necesidad de vigilancia, y esto abre portillos peligrosos porque también incentiva a que la persona crea en la necesidad de una mano dura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesito reducir esa percepción de la inseguridad a través de más policías, más cámaras, más esto, más lo otro, cuando no necesariamente está presente. Entonces hay que tener cuidado mucho en términos de la percepción y la influencia que esa percepción genera en la comunidad y en los diferentes momentos del ejercicio de la vida. Sí, efectivamente. Y sí, la tarea que nos toca hacer es lidiar con esa percepción, porque si yo en la mañana abro el periódico y estoy leyendo, solamente se me presentan las imágenes de violencia. Pienso, bueno, si el riesgo, si las amenazas son verdaderas o no, ¿qué digo? ¿Qué me digo? Pues si salgo a la calle, salgo a trabajar, ¿qué hago en la noche? Pues si no tratamos de realmente poder de crear espacios en que podamos generar alternativas a la violencia. Digamos, si hablamos de paz, podemos hablar de una paz y la ausencia de armas, la ausencia de violencia, pero es una paz negativa. También tenemos que involucrar la idea y expandir la idea de paz positiva, ¿verdad? Y eso significa una creación de nuevos caminos, una creación de nuevas percepciones, una creación de nuevas políticas que nos va acercando poco a poco realmente. Estimular la cultura, la paz. Efectivamente. Ese fue un tema polémico, lo que menciona Jared y Fernando, porque para el caso de El Salvador en particular, y yo sé que ustedes manejan este tema también, hubo todo un debate muy fuerte, incluso a nivel político, de la necesidad de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Es decir, vino las políticas aquellas famosas de algunos presidentes salvadoreños, como fue la mano dura y la super dura, que de alguna forma riñó con organismos de derechos humanos, en donde cuando usted le da, por ejemplo, una fuerza armada en las calles, libertades totales para poner orden, y una fuerza armada por su naturaleza lo que hace es precisamente reprimir en función de eso, pues eso trajo mucho debate y mucho problema dentro de la misma sociedad salvadoreña, que no escapa precisamente a lo que otros países también han tomado como por decisión supuestamente buena, y que incluso en Costa Rica también se ha estado debatiendo de cuál es el rol que debe tener la policía en función de esa percepción de la violencia. Y es que ese vivir a la defensiva también de alguna forma compromete el ejercicio, ¿verdad? Y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, porque ya pensamos que se justifica
cualquier accionar, porque a la delincuencia, a los narcotraficantes, a los criminales hay que tratarlos así, como se merecen, digamos. Eso es lo que la gente piensa. Claro. Qué importante la necesidad de empezar a aterrizar estos temas en el mundo práctico. Empezar sí, sabemos que existe todo estas macro situaciones, pero también la vivencia de la inseguridad, de la violencia, desde el factor inmediato relacional de los sujetos. Y cómo crear nuevos espacios, crear nuevos diálogos y crear nuevos procesos que permitan una cultura hacia la paz, una cultura de interacción pacífica entre los sujetos y a la larga que esa interacción entre los sujetos permita también entre las comunidades, entre los países, entre los gobiernos en general, porque tiene que iniciar y un poco el lema de la Fundación en sus procesos formativos es cambia tu mundo, empezando primero por el cambio del individuo hacia el cambio Por una y uno mismo. Por una y por uno mismo, correcto. Claro que sí. Antonio. Bueno, de ahí la importancia de las universidades, es decir, la universidad tiene que estar más de la mano con la sociedad, tiene que tener una presencia cada vez mayor, a través incluso de fundaciones como las que ustedes representan y el Estado mismo, pero la universidad como tal, que es la que educa a una sociedad, la que le da una profesión, la que se espera que esté presente en los diferentes segmentos de la sociedad, pues con mucho más razón la universidad debe ser proclive precisamente a comunicar adecuadamente la importancia de este tipo de temas de la paz y toda la discusión que eso conlleva. Sí. Y la pregunta es cómo. Eso es muy difícil de saber, Exacto. Efectivamente, por eso estamos llevando estas actividades aquí en Costa Rica y tratando de crear lo que es una agenda para nuestro observatorio que va a servir ojalá a toda Centroamérica en algún momento, ¿verdad? Y si queremos bien quebrar la exclusión social, tenemos que crear conectividad, tenemos que reemplazar lo que es la exclusión social y la percepción de violencia para mejorar nuestros futuros. Y para hacerlo realmente hay que aterrizarlo, ¿cómo? ¿Verdad? Y hacer la pregunta ¿cómo? Pero ya sabemos cómo. Sabemos que la creación de espacios en que podamos conjuntamente crear nuevas políticas locales, podemos crear espacios en que la gente pueda conectar, la gente pueda conocerse mejor y conocer cómo es que, por dónde voy para resolver mis problemas de manera no violenta, ¿verdad? Y también entender que si bien no podemos cambiar de día a noche las estructuras y las condiciones que nos limitan, podemos sí autogestionar y gestionar dentro de una comunidad para crear transformación, hacia la paz. Sí, son varias las cosas que podemos hacer. Ustedes están haciendo mucho trabajo en este sentido y por eso es que estamos aquí para compartirlo, que es lo que vamos a hacer en el siguiente segmento. Ahora vamos a ir a una pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. La Universidad Nacional cuida de su salud. Por eso, del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, realizará su tradicional Feria de la Salud, en la cual se ofrecerán servicios como mamografías, radiografías digitales, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, así como consultas médicas generales y especializadas, todo a precios muy accesibles. Reserve su cita en la Feria de la Salud de la Universidad Nacional en el sitio web www.fundauna.una.ac.cr/salud. Visítenos y disfrute de actividades varias para la prevención y promoción de la salud. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de violencia en América Latina, en Centroamérica, en Costa Rica, en nuestras comunidades, en nosotros mismos. Precisamente este programa lo estamos desarrollando en el marco del segundo diálogo multisectorial para la construcción de la paz y la prevención de la violencia. Esto tendiente a la creación de un observatorio regional de conflictos. ¿Qué es un observatorio regional de conflictos? Pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.
La importancia de esto radica en la articulación, como estamos diciendo, la generación de redes de funcionamiento. El tema del conflicto, la violencia como tal, es un tema que afecta completamente a la región, a Costa Rica en este momento, pero entendiéndolo desde su multidimensionalidad. Cuando se habla de conflicto hay que entender inclusive conflicto a nivel político, a nivel social, a nivel económico. El país en este momento, por ejemplo, está viviendo una de sus mayores crisis políticas, entonces es importantísimo poder aglomerar los esfuerzos tanto de instituciones, entidades públicas, como en este caso la Universidad Nacional, que está aportando y colaborando para generar inclusive agendas de investigación entre docentes universitarios, entre organizaciones, entre expertos internacionales, entre otros tipos de organismos, inclusive la sociedad como tal. Cada uno y cada una de nosotros pues tiene una responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, más pacífica y más equitativa. Bueno, nosotros desde la Escuela de Relaciones Internacionales, a través de los años, hemos tenido una presencia muy activa en diferentes medios de comunicación, radiofónicos, televisivos y escritos, donde muchos de los profesores nuestros participan en el análisis de diferentes temas, tanto internacionales como por ejemplo este, que tiene que ver con la violencia. No solamente es una cuestión nacional, sino incluso internacional, y atañe a nosotros porque ya incluso nos ha afectado. Y también temas a nivel de conflictos internacionales, que es un poco lo que atañe también a la disciplina nuestra como Relaciones Internacionales, y eso ha hecho de alguna manera que la Escuela de Relaciones Internacionales tenga una presencia en la sociedad costarricense, que somos vistos en diferentes medios de comunicación, y ha hecho posible que conforme cada vez más hemos participado, nuestra escuela sea reconocida a nivel nacional como una escuela que está interesada con la temática nacional e internacional, y cada vez que analizamos los diferentes temas pues hacemos un nivel de integridad, porque ya ahora lo que ocurre a nivel internacional nos afecta directamente. Pero, claro. Y tenemos también diferentes sesiones que hacemos con otros entes del Estado, instituciones, donde incluso se dan capacitaciones, se dan cursos cortos, lo que llamamos, para hablar de la misma temática que tiene que ver con la violencia, los conflictos internacionales, el análisis político nacional e internacional, y logramos de alguna manera articular con otras instituciones del Estado y organismos no gubernamentales el rol que nos compete a nosotros como Escuela de Relaciones Internacionales. Claro, es muy importante ese aporte constructivo hacia el análisis de estos temas, pero no desde el punto de vista del temor o de estar a la defensiva de todo lo malo que nos va a pasar, sino más bien de todo lo bueno que podemos hacer para construir una sociedad diferente. Claro, porque la idea de esta participación de la escuela es explicar de una manera diferente lo que en realidad ocurre, y no de la forma en como muchas veces el medio de comunicación lo explica, que muchas veces es tendiente al miedo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en países como los nuestros no hay una cultura de análisis constante, y por lo general casi todos los medios de comunicación, escritos, televisivos y radiofónicos, terminan agarrándose de las grandes cadenas televisivas y entonces transmiten así, tal y como hacen las cosas, y entonces eso contribuye al miedo. Entonces lo que nosotros hacemos de alguna manera es desagregar eso y tratamos de hacer un análisis completamente diferente. Sí, hablemos un poco en este sentido del tema del Observatorio Regional de Conflictos. ¿Ustedes quieren hacer un aporte en este sentido que habla Antonio? Sí, la Fundación ha asumido un compromiso con temas complejos, hablar de aquello que no se quiere hablar, poner sobre la mesa aquellos temas que normalmente se esconden, y el costarricense es muy tendiente a eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la Fundación, en conjunto con los expertos que nos acompañan, tanto nacionales como internacionales, ha procurado generar relaciones estratégicas, en este caso con la Universidad Nacional, la Escuela de Relaciones Internacionales, para poder tener un mayor impacto y una mayor incidencia en la comunidad. Hablábamos anteriormente que estos temas se trabajan muy dentro de espacios de élite o espacios terriblemente políticos o gubernamentales o académicos inclusive, donde se produce muchísimo, pero se baja muy poco la información. La intención que tenemos en esta relación, en esta conectividad universidad-fundación, lo que pretendemos es marcar una diferencia y crear un espacio diferente que alimente este proceso, donde podamos transmitir más información, donde podamos incluir a sectores que son naturalmente excluidos de estas conversaciones, porque está muy bien el gobierno, está muy bien entre organismos, está muy bien entre académicos,
Pero ¿qué pasa con los que estamos en la calle? Con aquellos que tenemos temor de que de repente vayamos caminando y nos asalten. Entonces, el esfuerzo del observatorio es eso, es reunir expertos nacionales, expertos internacionales, estudiantes, profesores, académicos, la sociedad en general, en nuevos espacios de diálogo, de transmisión y construcción principalmente de paz a través de la transformación. ¿Verdad? Pero que no quede en puro diálogo, ¿verdad? Hay que pasar a la acción y no queremos quedar ya más aislados, ¿verdad? Queremos hacer puente entre lo que es lo que somos los académicos, ¿verdad? En lo que somos nosotros en la práctica. Y yo llevo más de una década en la práctica de mediación, por ejemplo. Ya pasando a los estudios de doctorado, entiendo muy bien personalmente la importancia, es imprescindible hacer la conexión, es imprescindible volver a pasar la voz a la comunidad, lo que están haciendo los académicos, lo que están haciendo el gobierno, lo que está haciendo o entender bien lo que es la experiencia de la comunidad para poder informar también, como dije anteriormente, acerca de la formación de políticas. De allí la importancia del abordaje. La Fundación procura que este abordaje sea un abordaje integral, porque el fenómeno es multidimensional y no podemos ser ausentes de esa integralidad. Está bien la investigación, está bien el conocimiento, la transmisión, el diálogo, pero también aportar en procesos formativos alternativos, innovadores, que le permitan a la juventud principalmente, que ese es nuestro campo de acción, principalmente la juventud, pueda asimilar nuevas informaciones y nuevos modelos que le permitan transformar sus propias realidades, que sean artífices ellos mismos de su propio proceso y el impacto que éste genera en la comunidad. Está bien hablar, está bien producir, está bien generar, está bien cuestionar, pero también, y esto es algo que compartimos la universidad y la fundación, hay que llevar a cabo procesos formativos, procesos en los cuales a través de la construcción podamos crear nuevos conocimientos y nuevos modelos. Y esto es un gran reto porque los estados en América Latina, y hablemos en particular el de Costa Rica, los estados siguen siendo como muy cerrados a abrir cierta información clave que nosotros deberíamos saber para saber cómo podemos de alguna manera proceder. Cuando un estado habla, por ejemplo, del tema de la violencia y empieza a hablar en términos estrictamente estratégicos y le deja solamente a los militares que elaboren un plan estratégico, ahí es lo que Fernando dice con mucha razón, es decir, la sociedad no se está dando cuenta de lo que el Estado está haciendo y el Estado tiene que ser de alguna manera más flexible, ser más comunicativo con la sociedad o los segmentos que están interesados para trabajar de la mano con el Estado, para que el Estado también de alguna manera sepa que hay sectores que están realmente interesados en resolver el problema de la violencia. Hay un dicho popular que dice que es deje de preocuparse y ocúpese. ¿Cómo hacemos para que la gente pierda ese temor y empiece a hacer algo por recuperar esa sociedad pacífica, amigable, bonita para vivir? Pareciera ser complejo, pero yo creo que no lo es tanto. Es cuestión solo de invitarlo, es cuestión de crear ese espacio, de que la gente tenga el acceso a formar parte de estos procesos. Que se empodere. Que se puede, por supuesto, y lo hemos comprobado en las semanas que hemos estado trabajando con el diálogo multisectorial. La gente ha respondido de una forma muy agradable, muy eficiente y muy comprometida también en la participación. Entonces no es cuestión de una estrategia y una planificación estratégica enorme y compleja, sino acciones y que la gente sepa que puede ser incluida y que puede incluirse y que puede participarse. Conectividad de nuevo. ¿Verdad? Conectividad. Adelante. Resulta paradójico, y muy bien lo dijo Fernando, resulta paradójico, pero a veces el trabajo lo está haciendo mejor en esa conectividad universidades o fundaciones, tanto nacionales o internacionales, que el Estado mismo. Por ejemplo, yo conozco El Salvador, y en El Salvador, yo no sé, creo que ustedes saben, en El Salvador es mayor el trabajo que está haciendo las fundaciones o las ONGs, son los que están poniendo la mayor cantidad de dinero para lograr integrar a la sociedad en un ambiente más de paz que el Estado mismo. Sí. Hay intereses también. Hay intereses, sí, y para crear, sí, efectivamente, por dicha, Costa Rica tiene
una experiencia muy diferente a El Salvador, a Guatemala. Nosotros tenemos compañeros allá trabajando y justamente el temor y la amenaza para crear una cosa así como el observatorio es imposible. Entonces eso limita mucho la conversación que aquí podemos tener y aquí el país pueda tener y no quedar pacíficos, sino generar un activismo hacia la paz en vez de ser pasivistas, pacíficos y pasivistas, ¿verdad? Pasivos. Y es importante y es imprescindible. Lo que estamos haciendo en el observatorio es generar y caminar una metodología que también representa lo que queremos lograr, que es dentro de esa multidimensionalidad, conectarnos de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque si nosotros tratamos de llevar a cabo acciones y no vemos la voluntad política, nos encontramos perdidos, no sabemos qué hacer y perdimos todo el esfuerzo. Sí, hay que trabajar en equipo porque es un asunto que nos compete a todos y todas. No podemos esperar que alguien más lo resuelva por nosotros. Pues habrá medidas macro que hay que tomar, habrá cosas que hay que cambiar. Definitivamente, pues el Estado pues tendrá que poner sus barbas en remojo también, pero es un tema que nos involucra a todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada y a usted por acompañarnos una vez más aquí en el programa. Ya sabe, usted tiene una participación muy importante en la construcción de la sociedad en que quiere vivir y sobre todo la que le quiere heredar a sus hijos e hijas en el futuro. Ya sabe, puede buscar más información sobre Una Mirada en www.una.ac.cr/multimedia y también nos puede buscar en nuestros perfiles de Facebook y Twitter bajo el perfil Una Multimedia. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.